nuestro interior aquellas cosas que nosotros tenemos que modificar para poder crecer y vivir una vida más abundante. Y para mí este webinario que estamos teniendo hoy es además algo, yo creo que es algo muy importante para mí, porque además de eso, muchos de ustedes pues no me conocen, la gran mayoría, y esta va a ser una oportunidad especial porque vamos a tener este programa en línea. Lo que se pierde de un programa presencial se gana en multiplicidad de personas en un programa en línea, y la comunidad que se forma es muy interesante. Este programa, más que la introducción a un curso de milagros, es un proceso que va a durar 8 semanas, en la que nosotros vamos a explorar juntos, a los que se unan con nosotros, qué es exactamente el curso de milagros, qué es lo que el curso de milagros enseña y cuáles son los conceptos principales. Y sobre todo, van a poder ustedes, de una vez por todas, al finalizar el programa, responder una pregunta que todo el mundo se hace. Si está interesado en el curso de milagros, se la hacen y ustedes la van a poder responder sinceramente y personalmente. Y esa pregunta ¿es un curso de milagros algo para mí? ¿Es el camino espiritual que yo quiero seguir? Entonces, quiero mencionar lo que Raúl dijo antes. Nosotros el año pasado, a principios de este año, hicimos un seminario presencial en Bogotá sobre este tema. Entonces, como digo, hoy, repito, me siento muy emocionado de poder hacer este lanzamiento en el formato virtual. Ya les vamos a contar más de eso. Entonces, vamos a compartir, quiero hacer una pequeña presentación aquí, vamos a compartir. Entonces, lo primero que vamos a hacer es, ¿qué vamos a hacer nosotros aquí? Estamos juntos y ¿qué vamos a hacer? Entonces, lo primero es que quiero hablarles del curso de milagros, obviamente. El curso de milagros es algo que nos enseña, entre otras cosas, a que nosotros tengamos una mente sana. Nos enseña a que nuestro amor lo podemos expandir sin límites. Nos enseña a eliminar los juicios que nos molestan tanto. Vamos a hablar de eso. Nos enseña a confiar en nuestra verdadera y profunda intuición, a tener un contacto interno con lo que nosotros tenemos, la fe que somos los hijos de Dios, que somos perfectos. No en este cuerpo, sino somos perfectos en nuestra verdadera identidad. Y el curso de milagros tiene una herramienta fundamental para ese proceso, es como un pilar del proceso, que es el proceso del perdón. Y el perdón es precisamente eso, es a través de eliminar los juicios, y eso nos permite a nosotros elevarnos internamente, que es donde es importante, es en nuestro interior. ¿Elevarnos por encima de qué? Elevarnos por encima de nuestras interpretaciones, y vamos a ver hoy mucho sobre eso. Y esto es lo que nos va a acercar a nosotros a vivir de una manera más cercana, dándole atención e importancia a lo que nosotros somos como seres humanos, a lo que nos une y no a lo que nos separa. Y es a través del perdón que nosotros podemos empezar a vivir, en una palabra muy trillada, pero que es verdad, un amor incondicional, que es lo que es la base de la felicidad y la paz. Y un curso de milagros lo que nos enseña es que sí, que es posible vivir felices, en paz. Y no solo eso, sino que el curso de milagros, de una manera muy clara, nos enseña un camino, nos muestra cómo hacer eso, cómo vivir felices y cómo vivir en paz. Entonces, quiero contarles un poco, obviamente, ustedes me están escuchando, quieren saber por qué estoy aquí, cuál es un poco mi historia con respecto a esto. Desde que yo era muy niño, yo sentí una conexión por Dios. O sea, a mí nunca se me ha ocurrido ser ateo. Para mí Dios es una cosa que tiene sentido, que es real. Y en esa inocencia, en esa sensación, yo existo, Dios existe, estamos juntos, Padre mío, yo pensaba que todo el mundo se sentía de esa manera y que eso era normal. Y fue gracias a eso que yo empecé mi vida, y desde muy pequeño me interesé en la espiritualidad y en el crecimiento personal. Entonces, inicialmente, yo soy bogotano, nací en Colombia, y en Colombia es la religión católica, familia paisa, católicos, no hay colegio de sacerdotes. Pero después de crecer un poco y durante la universidad, y creo que es algo que nos pasa a todos, empezamos a ver las cosas de otra manera, yo empecé a darme cuenta que había cosas del catolicismo que para mí dejaban de resonar. Y entonces me empecé a interesar en otras tradiciones, empecé a leer y a exponerme a muchísimas otras cosas. Entonces llegó un momento en mi vida en el que, teniendo éxito profesional externo, estaba en un puesto de director de recursos humanos para una transnacional farmacéutica para Colombia, Venezuela y Ecuador. De alguna manera yo me sentía insatisfecho. Yo me sentía que los días eran rutinarios en ese trabajo que tenía. Ahora, en ese trabajo que yo tenía de director de relaciones industriales, en esta época no había departamentos de psicología y de ayudar. Entonces, las cosas que a mí me llenaban más de ese trabajo era cuando yo tenía que hablar con personas que tenían situaciones. Me venían y me decían, mire, mi familia esto, la otra cosa me está pasando. Y yo conectaba con esas personas. Entonces, yo me empecé a dar cuenta, esto no es lo que yo quiero hacer. Yo quiero hacer otra cosa distinta. Yo quiero que mi vida tenga otra dimensión. Y ese llamado a la espiritualidad y esa sensación de ayudar a otros, que no era como que yo soy muy
especial y ayudo a otros, sino era un impulso que había ahí, era un impulso que estaba ahí. Entonces yo ese impulso lo canalicé a través del, porque estaba estudiando el hinduismo y eso, entonces terminé en un ashram, que es un refugio de meditación, viviendo como monje durante 8 años. Entonces, ahora quiero hacer una aclaración, no quiero decir que todos nos vamos a tener que aislar y convertirnos en monjes, pero en mi caso personal, la necesidad mía y la sed mía era tan grande que yo decidí dedicarme un tiempo a eso. De hecho, mi decisión inicial fue, esto es lo que voy a hacer el resto de mi vida. Pero después de 8 años, el maestro, el gurú de nuestra ashram de meditación, en un movimiento mundial, él dijo, los ashrams, esa manera de vivir como monjes en Latinoamérica y en Estados Unidos, eso no es una costumbre que tiene esa gente. Entonces nosotros vamos a deshacer eso, ustedes van a volver al mundo y demostrar lo que hasta aquí han aprendido. Entonces, la manera como yo empecé a entender que eso podía hacerlo, aparte de que tenía que trabajar para seguir, pues, como todo el mundo, para tener ingresos, es que yo me dedicaba, o sea, yo siempre estaba yo tenía un Walkman, lo que fuera, y siempre estaba escuchando, y era libros espirituales, yo no escuchaba música, era como una necesidad mía. Entonces ahí me certifiqué en muchas cosas, método Sedona, inteligencia espiritual y muchos otros, cosas que me ayudaban a crecer y a despertar. Y durante esa exploración, algo pasó que yo creo que fue muy especial, y es que en 1994 precisamente estaba en una fila tratando de entrar a uno de esos seminarios de desarrollo personal que se llamaba Mindspring, algunos de ustedes seguramente oyeron hablar de eso. La persona que estaba detrás de mí era un amigo mío que me conocía, entonces me dice, mira lo que encontré, este es un libro que se llama El Curso de Milagros, una cosa muy interesante. Entonces, nosotros éramos amigos, yo pedía, empecé a leerlo, e inmediatamente yo me di cuenta, y quiero que ustedes recuerden que, o sea, esto no era una cosa casual para mí, yo llevaba muchos años leyendo espiritualidad, libros sobre meditación, todas estas cosas, libros sobre, todo esto era mi interés. Entonces, empecé a darme cuenta al estudiarlo que este libro, Un Curso de Milagros, es una escritura tan poderosa como las escrituras, como el Bhagavad Gita, como otros textos religiosos. Incluso tiene una presencia como la Biblia, porque habla de muchas de las cosas que la Biblia habla de términos religiosos que a los latinos no son comunes, a los católicos. Entonces, en ese momento, cuando yo me di cuenta de lo que era este libro, yo me empecé a dedicar a estudiarlo, y hace más o menos 30 años, y en los últimos, yo diría, como desde el 2010, o no, sí, no, 2008, una cosa así, empecé a tener grupos y a estudiar y a enseñar. Entonces, eso se me ha convertido a mí en una dedicación. Entonces, ahora mi interés ha sido ese, y yo me empezaba a certificar como líder de grupos de estudio del Curso de Milagros, y soy uno de los 2 profesores certificados con Carolina Alonso del Círculo de Atomen. El Círculo de Atomen es la otra entidad que, como la Fundación de Paz Interior, han publicado libros del Curso de Milagros. Uno es el libro azul y otro es el libro gris, que no está haciendo en inglés. En todo caso, yo me he certificado allí, y para este programa en especial, para el programa de Más que una Introducción, que es en 8 semanas. Entonces, una de las cosas que el Curso de Milagros me ha hecho, no es que me haya hecho ver, sino que me ha confirmado profundamente, esa es la realidad, es que uno necesita dedicarse y necesita una práctica constante en cualquier camino espiritual. O sea, no basta con, si eres serio en tratar de descubrir quién eres en realidad, cómo vivir plenamente, cómo vivir en paz, necesitas dedicarte, tienes que tener. Y eso quizá la gente dice, bueno, no les diga que se tienen que dedicar desde el principio, pero bueno, es así. Entonces, como yo entendí eso y sé lo complicado, difícil que es, que sea una relación, no lo puede hacer toda la gente, el Curso de Milagros lo puedes integrar en cualquier tipo de vida que estés teniendo. Y eso es maravilloso. Entonces, ahora vamos a empezar a hablar un poco de unas cosas que quiero que ustedes tengan presentes como recomendaciones iniciales, para que podamos aprovechar esta clase que está básica. Primero, nosotros te vamos a compartir todas las presentaciones por correo, por WhatsApp, así que no tienes que tomar notas, simplemente concéntrate en escuchar y en aprender. Y te pido que abras la mente y el corazón. No estoy diciendo que cambies tus creencias. Cuando termine este seminario, tus creencias van a regresar y tú vas a decir, bueno, sí era, no. Pero simplemente escucha con el corazón abierto, escucha con la mente abierta. Segundo, ama, honra, felicítate por este momento, porque en este momento estás respondiendo a una cosa que es más profunda que si estuvieras en un seminario sobre, no sé, cualquier cosa. Esta es una pregunta de cómo podemos hacer paz con nuestros hermanos, cómo podemos vivir en paz. Entonces, hónrate y regálate a ti mismo este momento y está presente. No estés mirando al celular o haciendo otras cosas. Entonces, ojo, primero,
una de las cosas que podemos para hacer presente es lo que se llama la meditación de una respiración. Entonces, todos vamos a cerrar los ojos y vamos a inspirar y a expirar. Y tercero, por supuesto, siéntete en libertad de hacer cualquier pregunta que tengas. Y si no alcanzo a responder alguna de las preguntas que ustedes tengan, mañana vamos a tener una sección especial solo de preguntas y respuestas sobre el contenido de este curso, perdón, de este webinario, que es básicamente el perdón y cómo hacer paz con nuestro hermano, y es preguntas generales sobre el curso de milagros. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer hoy? ¿Cuál es nuestra agenda? Para que ustedes sepan qué vamos a hacer. Entonces, primero vamos a tener una explicación de qué es un curso de milagros, ¿sí? Entonces, algunos de ustedes seguramente ya lo conocen, otros apenas han escuchado del curso de milagros y otros pues están aquí no por el curso seguramente, sino porque de golpe alguien les dijo, mira, yo creo en la vida integral, o oí esto, me gusta, o conozco a José Ricardo, no sé, alguna cosa los hizo venir. Entonces, la razón real por la cual nosotros estamos aquí, creo yo, es porque hay algo dentro de nosotros que resuena con esto de hacer la paz con el hermano. ¿Cómo es esto del perdón? ¿Cómo vivir en paz? ¿Cómo sentirnos unidos y no separados del resto de gente? Entonces, el curso de milagros es precisamente un libro que ha transformado la vida de millones de personas. Y lo que yo quiero es contarte brevemente qué es y por qué elegir un camino espiritual. En este caso, el curso de milagros es muy importante. En general, escoger un camino espiritual es muy importante. Y nosotros necesitamos alimentar nuestro espíritu. Y ese es el camino espiritual. Ahora, la otra cosa que quiero es que después de que conozcamos un poco acerca del curso, que es el tema central de hoy, perdón, que el tema central de hoy, que es lo que vamos a conocer, no todo el curso, pero en particular el perdón. El perdón es una forma de sanar, es una forma de quitarnos los juicios, es una forma de abrir nuestro amor y crear, y no darle limitación a nuestro amor, tener una mente expandida, un amor expandido. Y lo que vamos a aprender es qué es lo que nos dice el curso de milagros sobre el perdón. Vamos a mirar que perdonar no es algo que tiene que ver con la forma como nosotros vemos el mundo, sino que tenemos que mirar que tenemos que cambiar cómo vemos las acciones de las personas. Y vamos a hablar en detalle de eso. Y al final te voy a contar cómo vas a poder profundizar en las enseñanzas de este libro, qué pasos podemos dar para integrar esas enseñanzas en nuestra vida, y tenemos un mapa, una ruta clara para este camino. ¿Okay? Entonces eso es lo que vamos a hacer. Ahora, quiero realmente, de verdad, de nuevo, agradecer que todos ustedes estén acá. Y esto es algo muy, muy, muy cercano a mi ser. Y lo estoy compartiendo bajo la frase que está en el curso de que cuando la persona está lista a compartir, las personas que lo pueden oír lo que esa persona comparte van a venir, porque la forma de expresar esa persona eso es algo que las personas van a entender, y espero que eso sea para ustedes. Entonces, perdón. Muchos de ustedes están aquí porque también como yo tienen una conexión profunda con Dios, o como quieran llamarlo, no sé, con el ser superior. Y si ustedes algunos han perdido la conexión con esa presencia y quieren recuperarla, entonces eso es lo que es el llamado al camino espiritual. Y están aquí abiertos para escuchar y aprender. Entonces realmente no importa cuál sea el caso, lo que quiero es que nos tomemos un momento aquí nosotros para reconocernos a nosotros mismos y agradecer a las personas que se han reunido para crear esta energía que estamos creando. ¿Ok? Muy bien. Nosotros creemos que ser adultos ya sabemos cómo funcionar en este mundo. Entonces, no sé si puedo verlos a todos, pero quiero que si ustedes de los 18 a 21 años les entregaron la fórmula mágica para ser felices, que levanten la mano. Si ustedes en la universidad tuvieron clases de cómo tener relaciones y vínculos sanos, de cómo atravesar con sabiduría las situaciones difíciles de la vida, como el duelo, o clases de cómo llenarnos de amor incondicional y vivir sinceramente en paz. Yo creo que no, a nosotros no nos enseñan eso, y eso es lo más importante. Yo a veces también digo, nosotros necesitamos una licencia para conducir un carro, ¿sí? Pero no necesitamos una licencia para tener hijos. Y eso es mucho más profundo, la responsabilidad que tenemos al tener un hijo. Entonces hay muchas cosas que nosotros no nos enseñan, pero nosotros tenemos que seguir aprendiendo, y la forma de aprender eso es precisamente lo que la vida integral quiere hacer. Y en este caso, hoy particularmente, estamos hablando del curso de milagros, que es una de esas formas para que tú puedas transformar tu vida, y sin que importe qué es lo que vas a decidir, si vas a acompañarme en este programa o no. Lo que quiero que entiendan, que se lleven algo, ustedes,
es esto. Existen rutas, existen mapas, existen formas para que nosotros encontremos la felicidad y para que nosotros podamos vivir en paz y en armonía. Y este es uno de esos procesos, pero hay. Entonces, lo que tienes que ver es si esto es para ti. Entonces, ¿por qué es esto tan importante? Entonces, quiero hacerles una pregunta. Entonces, voy a parar, simplemente ustedes van a pensar en eso. Por favor, usen el chat y quizá podemos abrir el micrófono, 1 o 2, 3 personas nos comparten eso. Entonces, la pregunta que quiero hacerles es esta. ¿Por qué creen ustedes que el perdón es importante? Repito, ¿por qué creen ustedes que el perdón es importante? Entonces pueden escribir en el chat y ahorita abrimos el micrófono. La otra pregunta que les quiero hacer es, ¿qué fue lo que les llamó la atención cuando recibieron el correo o vieron el anuncio o alguien les contó? ¿Qué fue lo que les llamó la atención? ¿Qué dijeron, esto es lo que quiero yo? Piensen, porque eso es para ustedes, muy profundo, es la motivación que ustedes tuvieron. Y por último, ¿qué los motivó a estar aquí hoy? Entonces, al responder a esas preguntas van a ver esas respuestas. Entonces, repito de nuevo, ¿por qué creen que el perdón es importante? ¿Qué fue lo que les llamó la atención cuando se enteraron de este programa? ¿Qué los motivó a estar aquí? Bueno, entonces, abramos los micrófonos. Era justo lo que necesitaba, querer sanar, nos dicen. Porque es importante entender el perdón. Libera cargas innecesarias, nos permite vivir en libertad, de sanarnos. También dicen dominar el ego, nos ayuda a vivir en plenitud, nos libera tensiones interiores, vivir en paz, es la base para evitar los juicios, es la llave de la salud, nos da paz, me libero de ser esclava del otro. Un tema que necesitaba. Cuando lo vi, dije, esto es para mí. ¿Cómo perdono a un hermano abusador? No, quisiera participar pensando en que... Sí, gracias. Muchas gracias y buenas noches por la invitación, pero un poco la motivación mía es pues saber si es posible perdonar, ¿sí? Si es posible llegar a ese perdón total, ¿no? Sí, sí. Era indagar si eso realmente de manera racional se puede llegar al perdón. Correcto. Y vamos a hablar de eso y en el seminario vamos a expandir muchísimo eso. Pero... Gracias. Y la respuesta que yo siento en mi vida y en la vida de otras personas con las que he trabajado es que sí, es que es posible. Bueno, Jesús... Katy tiene la mano levantada. Katy, ok. No, iba a decir, Jesús dijo, perdónalos porque no saben lo que hace a todos. Esa es la idea. Buenas noches. Bueno, en mi caso, la verdad, yo porque quisiera reconocerme, siento que ya no soy la misma persona. Correcto. Podría decir hasta que no sé quién soy. Bueno, pues, pero eso está muy bien, gracias por decir eso. Eso es una claridad ya. Mucha gente cree que sabe quién es, cree que es el cuerpo, pero cuando tú dices, yo no sé quién soy, estás haciendo una profundización. Bueno, yo creo que seguimos, ¿verdad? Adelante. Katy levantó la mano. Okay. Hola, ¿sí me escuchan? Sí. Ay, muchísimas gracias. Buenas noches. Les saludo desde Ecuador. Yo sí tenía mucha intriga de conocer cómo se puede perdonar, porque en algunas ocasiones de mi vida siento que he perdonado a personas y me he alejado de ellas. Entonces ha sido como fácil, ¿no? Uno bloquea esto y dice, bueno, yo perdono y no tengo ningún contacto y no hay nada que luego vuelva a mi memoria y me haga recaer en el momento. Pero justamente siento y tengo que perdonar a alguien de quien no me puedo alejar y me ha costado mucho. Entonces, de alguna forma... Y sí, me gustaría saber cómo logro eso. Y Bueno, justamente me acordaba también de esa parte en la que la Biblia dice que qué de novedoso tendría perdonar al que nos cae bien. Si más bien tenemos que hacerlo es con quien se nos hace un poco más complicado. Y ese es el reto, lograrlo justamente en esa manera. Así que por eso me llamó la atención el curso. Gracias. Bueno, muy bien. Yo creo que vamos a seguir. Para una respuesta rápida para ti es, hoy vamos a ver eso, vamos a ver unos pasos para hacer eso. Pero obviamente es como nosotros queremos aprender a manejar un carro. Ese es el curso de las 8 semanas, ¿sí? Hoy simplemente les vamos a decir que se sube aquí, que este es el timón, el pedal. Vamos a hacer un esquema de la cosa, pero en el curso es que realmente ustedes van a poder penetrar en eso. Y también lo que ya les he dicho es que un curso de milagros está ahí. Es un libro que tú puedes comprar. Ahora vamos a hablar de eso. Ok, entonces, pues me ha gustado mucho escucharlos y obviamente con esa cantidad de personas que han puesto en el chat. A mí me entusiasma. Yo veo que hay muchas ganas de crecer, de despertar, de aprender a perdonar, que es lo que estamos haciendo aquí. Entonces ahora les quiero hacer una pregunta. Si nosotros sabemos que si nosotros sabemos que hacer paz con los demás, perdonar a los demás es algo importante. Es decir, ustedes vinieron aquí a oír esas respuestas, pero yo les voy a preguntar a ustedes eso, para que ustedes simplemente
se hagan la pregunta a sí mismos y reflexionen y tengan internamente esa respuesta. ¿Por qué a veces nos cuesta tanto, no solo perdonar, sino en general, avanzar en nuestro camino de desarrollo y crecimiento personal y de camino de nuestro desarrollo y crecimiento espiritual? ¿Por qué nos cuesta tanto? Pensemos en eso. Y aquí no solamente voy a hablar ahorita del perdón, sino vamos a hablar de todo el proceso de desarrollo, porque nosotros como seres integrales no solo desarrollamos la espiritualidad, sino desarrollamos nuestra madurez, los estadios de claridad que tenemos. Raúl es el especialista en eso aquí. Entonces, vamos a hablar de unos puntos que son fundamentales. Entonces, primero, voy a decir lo siguiente. El camino espiritual, entonces, de nuevo, el camino espiritual es lo que tenemos que hacer para llegar a despertarnos, a vivir en paz, a poder perdonar, a estar tranquilos, a tener una mente clara, a vivir con confianza, con fe, con amor, con desinterés. Es lo que todos estamos buscando. Pero ese camino no es una píldora mágica. Entonces, una de las razones fundamentales es que nosotros tendemos a ver el camino espiritual como eso, como una píldora mágica. Pero no es así. El curso de milagros en particular, es un entrenamiento mental. Nos enseñan a pensar de una manera especial que nos conduce a la paz. Cambia la manera de ver la vida, cambia la perspectiva de tu vida. Es un proceso para que nosotros podamos pasar de ver todo oscuro, como normalmente vemos, que esto, que el gobierno, que la otra, la dificultad que tenemos, que todos la tenemos, todos nos atrevemos. Algo que te enseña a cómo a cambiar hacia eso, pero es un proceso, digamos, gradual. Y eso se aplica a todas las cosas. El curso básicamente te enseña cómo transformarte con 365 lecciones, una para cada día, y otros conceptos, pero desde el punto de vista didáctico es genial, genial. Entonces, primero, camino espiritual no es una píldora. Segunda cosa, nosotros tenemos realmente muchas opciones en este mundo o sea, tú vas a la internet y hay 200 millones de videos sobre cuestiones y caminos espirituales. Y nosotros no sabemos cuál seguir. Entonces, aquí yo lo que quiero decir es una cosa muy simple. Si todos los caminos llevan a Roma, cierto. Pero para poder ir a Roma, tienes que ir por uno. No puedes ir por 6 a la vez. Esto no quiere decir que te tienes que dedicar toda la vida al mismo camino. No. Puedes ensayar muchos caminos. ¿Por qué? Porque hay cosas que a unas personas les convienen y a otras personas no les convienen. Hay formas de ver. Pero lo que nosotros sí necesitamos destacar es que nosotros necesitamos, como dije antes, tomar una ruta y no querer abarcar demasiado, porque a veces lo que pasa es que sabemos de 10.000 cosas, pero la profundidad y la práctica que tenemos en eso no ha sido profunda. Entonces, aquí no estoy hablando solo del curso de milagros, sino en general, de nuevo, hay que tener una práctica espiritual constante, es importante. El curso de milagros mismo dice que no es el único camino, y independientemente de si decides acompañarme o no más que la introducción de nuestro programa de 8 semanas, yo te invito a que tú elijas un camino que resuene contigo y lo sigas durante suficiente tiempo y con dedicación para saber qué es lo que eso te ofrece. No porque sea el único camino o porque tengas que seguir el mismo toda la vida, repito, sino porque muchas veces no aprendemos a perdonar o no avanzamos en nuestro desarrollo porque picamos en todas partes y no nos comprometemos. La tercera cosa que quiero que les quede, que es importante con respecto a esto, es que pues nosotros no confiamos en nosotros mismos, no nos damos el valor que tenemos. Buscamos el valor afuera, ¿sí? Nos falta confianza en nosotros mismos. Algunas personas creen que la iluminación es solo para gurús, para gente que ha dedicado mucho tiempo, pero resulta que no hay que dedicarse tiempo completo a la espiritualidad, en el sentido de la ritual, de la espiritualidad, de meditar, de lo que sea, ¿sí? Pero el curso de milagros es algo que nos dice que lo que sí eres todo el tiempo, que eres el Hijo de Dios, que eres la creación de Dios. Como nos dice la Biblia, fuimos creados de imagen y semejanza de Dios. Nosotros, no Él creado a imagen y semejanza de nosotros, Dios no tiene 2 ojos, 2 manos, somos nosotros los que fuimos creados como un espíritu perfecto. La cuarta cosa que quiero que pensemos es que nosotros tenemos una idea de espiritualidad que nos la ha vendido Hollywood, las películas, los documentales fáciles, todas estas cosas que nos prometen. Bueno, pero realmente nosotros no tenemos que estar esperando signos externos, aureolas. Todas esas cosas realmente no son la espiritualidad. La espiritualidad es la vida que estás llevando con amor, con paz interior y siendo una cosa que expande eso.
O dándote cuenta, porque yo tengo mi personalidad, yo a veces reacciono así de primero y todo eso, y tengo que parar y darme cuenta, eso no es algo que me está ayudando a mí internamente, y estoy creando reacciones. Entonces, ese es un proceso que tú tienes que trabajar internamente. Esto no pasa de la noche a la mañana, como no pasa de la noche a la mañana, y en este momento estás en un estado que es el producto de toda tu vida anterior y las cosas que has hecho. Bueno, ahora, la última cosa que yo veo que mucha gente tiene, es que cree que las cosas la van a hacer sola. Entonces, esta es la última razón por las cuales hace que muchas personas no puedan progresar en el camino espiritual, se estanquen. O cuando lo hacen con otras personas, empiezan a crecer muchísimo. Pero el curso nos enseña a nosotros que todos nosotros somos estudiantes y que todos somos maestros. El curso dice que el papel del maestro y del alumno en el mundo está confundido y se cree que el maestro es algo que hace a veces y a veces no, pero todos estamos enseñando, estamos mostrando quiénes somos y estamos recibiendo a los otros quiénes son. Entonces, nosotros a veces no sabemos cómo proceder en un caso, y ahí es cuando necesitamos el apoyo de un guía, de un amigo, de alguien que ya ha pasado por ese sitio, y eso es lo que el curso está diciendo que es el proceso de enseñanza. ¿Sí? Entonces, no lo tenemos que hacer solos. Ahora, una cosa que nosotros nos tenemos que empezar a preguntar es si realmente el perdón funciona. ¿Recuerdan? Eso es ahora, algunas de las personas que pusieron en el chat y alguien que también habló, un poco esa era la pregunta. Entonces, les quiero contar un par de historias para que podamos seguir y responder a esa pregunta. Una es el caso de una mujer con la que yo estaba trabajando en el curso de milagros, y en una charla que tuvimos, yo a veces hago sesiones con las personas que tienen situaciones que son más privadas, no quieren estar en el grupo. Y esta persona, X, estaba diciendo que ella no se sentía valorada porque su novio no la valoraba. Entonces, cuando yo escuché eso, me vino a la mente una reflexión, me llegó como una claridad. Entonces le dije, tú me dices que tu novio no te valora. Es más, me dices que tus novios en general no te han valorado. Pero recuerda que hay alguien que te valoró inmensamente, tanto que te creó, y ese fue Dios. Y yo le dije eso, pero a esta persona esto le llegó. Yo le dije, Dios te creó antes de que siquiera tuvieras novio, ya te valoraba. Esa frase simple la impactó tan profundamente que se dio cuenta de que ella no sentía mal, que el valor no radicaba en las personas, y empezó a transformar su vida. Y que su valor era que Dios la había creado. Y repito, ella me ha confesado varias veces que esa frase le cambió su vida. Y era en el contexto de estudiar el curso. Hay muchos ejemplos como ese. Por ejemplo, una persona que sentía que su vida era un infierno, constantemente culpaba a los demás por sus circunstancias. Pero empezó a darse cuenta que culpar a los demás era lo que precisamente la mantenía atrapada, y empezó a decidir cambiar, a perdonar. Empezó a entender lo que era el perdón. Esta era una persona que tenía Alzheimer, tomaba droga todo el tiempo y tenía oxígeno. Una persona entrada en edad. Hoy en día, después de 1 año y medio, 2 años de estudiar el curso de milagros, ya no usa oxígeno. Le han reducido las medicinas del Alzheimer. O sea, los médicos se asombran. Ahora, yo no quiero decir que eso va a pasar en todos los casos. Estoy hablando de cosas que pasan, ¿no? Otras personas simplemente dicen cosas como, antes yo vivía con una cabeza que parecía 10 emisoras al mismo tiempo, ahora oigo la voz del silencio. Entonces, esos son los puntos que quería traer. Y ahora vamos a hablar de qué es un curso de milagros, rápidamente. Entonces, antes de contarles lo que dice el curso de milagros sobre el perdón, que es la herramienta principal, les voy a contar muy brevemente qué es el curso de milagros y por qué. Sé que algunos de ustedes lo conocen, pero otros están aquí porque les interesó fue el perdón y no tienen ni idea de lo que es el curso de milagros. Entonces, muy rápidamente, el curso de milagros tuvo sus raíces en el año 1965 en la Universidad de Nueva York, específicamente el departamento de psicología. El director del departamento, Bill Terford, había contratado a una psicóloga que se llamaba Helen Schumann, y ambos estaban trabajando en investigaciones científicas de vanguardia. Incluso estaban colaborando con el gobierno en los test de personalidad, porque era el momento de la Guerra Fría, y este era el perfil psicológico de las personas era muy importante para las negociaciones. Entonces, sin embargo, a pesar de que estaban en un departamento muy importante y en una universidad muy importante, vivían como perros y gatos. El ego era terrible y las peleas con los otros departamentos y eran terribles. Y un día, Bill Terford, el jefe de Helen, le dijo a Helen, porque ellos trabajan todo el tiempo, le dijo, Helen, tiene que haber otra forma, esto no puede seguir así. Y normalmente Helen era muy antagonista con las cosas que Bill decía. Sorprendentemente en ese momento le dijo, Bill, tienes toda la razón y yo te voy a ayudar a encontrar esa otra manera. Ese deseo compartido, que es de lo que está hablando el curso, de perdonar al otro, de unirlo. Estos dos estaban peleando y uno tomó la decisión de decirle, tiene que haber otra manera, y el otro dijo, sí, se olvidaron de todo lo que había, se perdonaron.
los unos el uno al otro. De ese proceso surgió una cosa tan fundamental como el curso de milagros. Porque Helen empezó con Bill, empezaron a buscar formas, empezaron a practicar meditaciones, empezó a tener una serie de sueños y una serie de eventos, uno de los cuales era que ella sentía, no era que oía una voz, sino que sentía las palabras y las ponía como, ella sentía, como cuando uno habla, antes de hablar uno no está teniendo la palabra va saliendo del pensamiento que uno tiene. Entonces ella empezó a decir cosas y oyó una cosa que decía, este es un curso de milagros, toma nota. Entonces fue donde Bill y le dijo, Bill, mira lo que me pasó. Y dijo, pues toma nota y miramos a ver qué es. Y así fue como empezó, se maravillaron de la primera escritura que había ahí, que fue la introducción del curso de milagros, y ese proceso duró 7 años y se consolidó finalmente ese curso, que tiene un texto donde están las ideas del curso de milagros, tiene un libro de ejercicios, 365 ejercicios prácticos y un manual del maestro para que cuando termines puedas contestar preguntas sobre el curso a otras personas. Después dictó 2 suplementos más, uno sobre cómo orar, el canto de la oración, y otro sobre cómo conducir sesiones de psicoterapia, el manual de la psicoterapia. Entonces eso es lo que el curso de milagros en general es. Ahora, otra cosa es que el curso de milagros utiliza la terminología cristiana, ¿sí? Y utiliza símbolos que pueden o no resonar con las tradiciones católicas, familiares para muchas personas en Latinoamérica. Es crucial, sin embargo, que entendamos que estas son las interpretaciones que el curso de milagros hace de esas palabras, Jesús, crucifixión, expiación, todo eso. Todas esas cosas que son familiares para nosotros, el curso las ve algunas de una manera un poco distinta. No se trata de criticar las otras interpretaciones, sino que el propósito nuestro es ofrecer otra perspectiva, una perspectiva espiritual única, para que puedan mirar las cosas de una manera diferente. Pero la mayoría de nosotros, que posiblemente hemos conocido la tradición católica de una manera profunda, yo me eduqué con sacerdotes hasta los 18 y 9 años, era de comunión y de misa diaria y comunión. Yo les pido que por favor se acerquen al curso de milagros con la mente abierta, con el corazón abierto, y recuerden que cualquier texto espiritual o cualquier texto filosófico puede ser interpretado de muchas maneras. Y es muy importante que nosotros respetemos las diversas perspectivas, porque el discernimiento personal y la reflexión personal son invaluables para navegar cualquier camino espiritual, específicamente el curso de milagros. Porque vas a tener que reconciliar ciertas creencias religiosas que tienes profundamente arraigadas con otras maneras de ver que son diferentes. Ahora, ¿cuál es el impacto que ha tenido en el mundo el curso de milagros? El curso de milagros, desde que se empezó, ha vendido millones de copias y ha transformado miles de vidas. Y ustedes pueden encontrar testimonios por todas partes. La principal herramienta del curso de milagros es el perdón, es cómo hacer la paz con tu hermano. Y esta idea es una visión renovada de cómo vemos a los demás, que en vez de verlos en pecado, vemos que cometen errores, y en vez de ver la cosa externa que somos, vemos la verdadera esencia, que es el espíritu que Dios creó. El curso lo llama el Cristo. Entonces este es un libro poderoso y transformador que nos puede ofrecer una guía a cualquiera que esté dispuesto a simplemente abrir su mente y su corazón a ese mensaje. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo el curso? En resumen, nos está diciendo que todos somos uno con Dios, que hemos creado un mundo de separación y sufrimiento a través de nuestros propios pensamientos y creencias. Que nosotros podemos volver a nuestra verdadera naturaleza como seres de amor, cambiando nuestros pensamientos y nuestras creencias. El curso también nos enseña que los milagros no son esos sucesos sobrenaturales, sino que son el resultado, son expresiones de amor, el resultado de vivir alineados con nuestra verdadera naturaleza, que es el amor. Cuando nosotros nos vemos a nosotros mismos de esa manera, como seres de amor, vamos a experimentar paz, alegría y armonía. Y la herramienta principal para lograr eso es el perdón. Entonces, vamos a entrar en tema. Preguntémonos, ¿cómo sería nuestra vida si nosotros perdonáramos de una manera radical? O sea, en este momento les pido, no se preocupen de cómo, no, simplemente imagínense que ya saben cómo y que ustedes pueden perdonar de una manera radical a todas las personas a tu alrededor. Imagínense eso. Entonces, cuando nosotros nos sumerjamos hoy en las enseñanzas del curso de milagros, esta es la reflexión que quiero que empiecen a hacerse. Porque yo sé que nosotros como seres humanos seguramente hemos vivido momentos de rencor, de dolor, que obviamente nos han marcado, ¿sí? Digamos heridas, eso es normal, eso pasa, eso es lo que pasa en el mundo. Pero en esos momentos, el perdón es algo que se nos hace muy difícil, incluso imposible. Entonces, quiero que por favor se tomen un instante y piensen en una situación que les haya generado esas emociones a ustedes. Si se sienten cómodos, me gustaría que, lo mismo que hicimos antes, pongan en el chat cuáles son esas situaciones que los hacen sentir incómodos. Caminaría a entregar a la expiación, el milagro es la corrección, caminaría sobre las aguas, sería libre, dueño de un hijo, duelo de un hijo, sería feliz a pesar de las circunstancias.
El milagro es la corrección. Esas son las preguntas que están hasta ahora, José Ricardo. ¿Viviría una vida plena, en completa felicidad? Bueno, Dicen, sería una vida perfecta en armonía, estaría más tranquila quizás, mucho más fácil. Alexandra dice que es imposible aquí en el mundo hacer eso. ok. Bueno, Sería auténtica, sería una vida en amor. Esas son las respuestas. ok. Lo que dice Alexandra es el tema que el curso dice que no, que es posible. Y vamos a ver cómo es. Entonces, vamos a poner un ejemplo que puede ayudarles a ustedes a empezar a pensar en elementos de precisamente qué es lo que pasa dentro de nosotros para no poder perdonar, cuáles son las circunstancias, los mecanismos internos que el curso explica. Entonces, imagínense que ustedes están en su casa, ¿sí? Un día tranquilo, y de repente, ¡boom!, oyes el sonido de un jarrón, un cristal rompiéndose, y corres a la habitación donde vino el ruido y ves un jarrón roto en el suelo. Y está el gato, un niño de 2 años y medio, 3 años, y tu tío, es un adulto. Entonces, antes de seguir, yo quiero hacerte una pregunta. Piensen, la reacción de cada uno de ustedes cuando ve esa situación sería la misma sabiendo quién rompió el jarrón. No, ¿verdad que no? Y aquí es donde el curso de milagros nos empieza a ofrecer una lección profunda sobre el perdón y la manera como nosotros percibimos las cosas. Si fuera el gato, por ejemplo, pues dirías, bueno, es un animal, no sabe lo que hace, es culpa mía, no lo voy a dejar entrar. Te vas a sentir frustrado quizá un momento, pero te vas a tener que olvidar, continuar con tu vida, porque los gatos son curiosos y a veces causan accidentes. Si fuera el niño pequeño, un niño de 2 años y medio, pues la reacción sería muy diferente. Lo primero es que tendrías que ver si le pasó algo al niño. El jarrón no importa, ¿sí? Se cortó, no le pasó nada al niño. Pues vas a abrazarlo, está aprendiendo, se asustó, entonces vas a cuidarlo. Pero si fuera el tío, ¿qué vas a decir? No, pero tío, usted sí, está en nada. Entonces, ¿cómo no se da cuenta de lo que está haciendo? Me vas a tener que pagar el jarrón. Entonces, ese mismo acto de un jarrón roto, dependiendo de lo que pase alrededor, provoca reacciones distintas en ustedes. Y la respuesta, curiosamente, tiene menos que ver con el jarrón roto que con las creencias que tú tienes, los cuestionamientos culturales, las expectativas que tienes y los juicios internos que tienes. Y ahí es donde el curso de milagros nos dice que nuestra reacción interna no depende realmente de lo externo, sino depende de la manera como pensamos, de la perspectiva que tenemos, de lo que llevamos adentro, de la madurez que tenemos, de las claridades que tenemos, de las profundidades acerca de cómo funciona nuestra mente y cuáles son las creencias y valores que tenemos. Los juicios, las expectativas, las historias pasadas son las que influyen en cómo nosotros reaccionamos. Entonces, primera enseñanza. Ahora, quiero mostrarles 5 puntos claves que me gustaría que entendieran con respecto a esto. Entonces, primero, este es un punto clave. Las cosas que nos pasan, el daño que nos pasa a nosotros, no procede del acto en sí, como acabo de ilustrarlo con el caso del jarrón. Entonces, una de las cosas que hace que perdonar sea difícil es que nosotros nos enfocamos en la acción, en la situación, y no vemos que que eso es lo que más afecta nuestra percepción, que es nuestra percepción, la forma como creemos que está pasando la cosa, eso es lo que a nosotros nos afecta. La gente dice que hay una realidad objetiva, pero la forma en que cada uno de nosotros percibe las cosas es completamente subjetiva. Puede que sí haya algo objetivo ahí, pero cada uno lo ve de una manera distinta. Entonces, por ejemplo, pensemos un paisaje, lo pueden ver diferentes personas. Entonces, está el atardecer. Entonces uno puede ver ese atardecer y verlo como una cosa romántica. Pero otro puede estar viendo el mismo atardecer con la melancolía de que se le está acabando el día de las vacaciones y se va a tener que ir. Entonces, en el ejemplo del jarrón nosotros vimos claramente, y aquel acto es el mismo, pero nuestra reacción en el ejemplo del jarrón, como vimos, era diferente. Lo que el curso de milagros nos está diciendo es que es nuestra reacción interna que no depende del hecho en sí, repito, sino de nuestra perspectiva. Entonces, nosotros hemos experimentado muchos este tipo de situaciones y a nosotros nos resulta difícil, por ejemplo, expresar algo que a nosotros nos causó y que nos lastima profundamente. Entonces, a veces nosotros creemos que hacer la paz con nuestros hermanos implica reconocer que otros quizá no ven la misma gravedad en la cosa que nosotros estamos sintiendo. Para otra persona puede que no sea tan grave como para nosotros. Ellos pueden minimizar esas cosas o incluso cuestionar por qué no hemos podido nosotros superar las heridas con el tiempo. Por ejemplo, yo siempre, todavía te acuerdas de eso, ¿cómo es posible que no se te haya podido olvidar?
Entonces, en eso hay que ser muy amoroso, muy tranquilo, porque nosotros no podemos saber la magnitud del dolor de la otra persona o el dolor que un acto puede causarnos a nosotros. No porque ese acto, repito, sea intrínsecamente, no sea dañino en sí mismo, ¿sí? Sino por la manera como nosotros percibimos e interpretamos eso en nuestro interior. Y yo sé que estoy repitiendo, pero es que este es un punto importante. Entonces les agradezco que ustedes abran sus corazones y sean parte de esta comunidad que busca comprensión y que busca sanación. Ahora, acuérdense de esto. Nosotros en algunas situaciones tenemos unos lentes que nos dicen a nosotros: juicio, soy vulnerable, culpa, yo no puedo, es difícil, el gobierno, todas estas cosas. Entonces, esos lentes, nosotros vemos a través de esos lentes. Y lo que el curso de milagros nos enseña es a quitarnos esos lentes y colocarlos el lente del perdón. Entonces, en conclusión, a medida que nosotros reflexionemos sobre las enseñanzas de un curso de milagros y reflexionemos sobre cómo son las interpretaciones internas las que nos dejan la realidad, empieza a quedarnos claro que el verdadero reto que nosotros tenemos no es en cambiar los actos externos, sino en la manera como nosotros procesamos internamente esas ideas. Si los lentes que tenemos son juicio, vulnerabilidad, culpa, vamos a tener una reacción acorde. Si los lentes que tenemos es perdón y solo ver la luz de la verdad del otro, es otra reacción. Entonces, el arte del perdón en el curso de milagros no depende del acto en sí mismo, sino de lo que nosotros llevamos adentro. Ahora, quiero invitarlos a una reflexión un poco más profunda. Entonces, por favor, piensen en una... Antes de esto, quiero volver acá. Piensen ustedes ahora en una situación difícil, particular, que los haya a ustedes llevado a una necesidad de perdonar. Sucedió algo y te das cuenta, yo tengo que perdonar esto. Y es difícil. Entonces, piensen en esa situación. Ok. Entonces, la pregunta que quiero que se hagan ahora es: ¿ustedes creen que frente a esa situación todas las personas hubiesen reaccionado tal como ustedes reaccionan? ¿O es posible que otras personas se hubieran sentido más heridas que otras por sus creencias previas, creencias antiguas? O ciertas personas a las que no les hubiera ni siquiera afectado eso. Entonces, en ese proceso de esa situación que fue real para ti, que pensaste, cuando reconoces que tu reacción a ese evento está influida por la forma como tú ves las cosas, por las experiencias pasadas, vamos a poder entender que el perdón es algo que nos va a liberar a nosotros mismos del acto de juzgar en sí mismo. O sea, nos va a quitar esa necesidad de tener que juzgar. Ese es el camino del autoconocimiento y esa es la sanación. La segunda cosa que quiero que vean, la segunda idea que quiero que ustedes miren es que nosotros tenemos una idea vulnerable de nosotros mismos. En el curso de milagros, el curso de milagros nos da una idea que es completamente diferente a lo que nosotros creemos, porque nosotros sentimos que cuando tenemos daño, cuando tenemos dolor, eso es porque somos vulnerables. Entonces empezamos a buscar los factores externos que son los factores que pueden quitarnos a nosotros. O sea, empezamos a pensar qué es lo que me quita la paz, qué es lo que me quita el amor, qué es lo que me quita la autoestima. Porque nosotros, como el ejemplo que había puesto, pensamos que el valor nuestro está dependiendo de la opinión del otro, o que nuestra alegría depende de las acciones de quienes nos rodean. Y estas ideas, aunque pues, suceden, son comunes para todo el mundo, en realidad nos están alejando de la verdad esencial que el curso de milagros, quiere que redescubramos, porque eso no se ha ido, eso es lo que somos. ¿Cuál es nuestra verdadera naturaleza? Que es inalterable, invulnerable, que no puede ser cambiada por acciones o palabras. Y yo sé que puede ser difícil que nosotros visualicemos esa idea, especialmente si tenemos tantos dolores en la vida. Pero si pensamos en dos personas, imagínense estas dos personas, una que siente su valor interno, intrínseco, sabe que vale porque es el reflejo del amor divino, y otra que, debido a circunstancias de la vida, siente que carece de ese valor. Si esas dos personas se enfrentaran a una situación de traición en su vida, ¿cuál sería el nivel del dolor que cada uno de ellos experimentaría? El proceso de perdón sería distinto. Y todo eso está simplemente en la manera como están viendo las cosas. ¿Cuál es el valor que yo tengo? Si mi valor es que soy la criatura del Creador, valiosa para el Creador, no me importa o sea, no es que no me importe, porque no es de decir, yo no me importa, no, es que realmente sientes el valor porque te sientes conectado con esa sensación. Esa sensación de sanación, de perdón, es cuando nosotros nos reconectamos a ese amor incondicional con el que fuimos creados. Y lo que el curso de milagros hace es guiarnos a eso. Tercer punto, aquí la conclusión es que la razón por la que a menudo nosotros sentimos dolor o daño, es nuestra creencia, la propia vulnerabilidad, que fue lo que dijimos. Ok, entonces,
el tercer punto. ¿Cuál es el tercer punto que estamos haciendo acá? La verdadera, es otro punto de la confianza. ¿Cómo se desarrolla la confianza? La verdadera confianza, que es otra de las partes que tenemos que tener para poder perdonar, ¿sí? Confianza en el otro y confianza en nosotros, se desarrolla porque es una comprensión que está más allá de o sea, perdón, quiero empezar la idea de nuevo. Lo que nosotros estamos viendo en la otra persona generalmente es lo que llamamos el pecado. La persona cometió un pecado y necesita un castigo. Pero nosotros podemos ver que eso no es necesario. Cuando nosotros empezamos a desarrollar esa confianza, podemos empezar a ver que lo que el otro cometió no es un pecado que merece castigo, sino un error que necesita una corrección de amor. Ese es el concepto diferente del perdón en el curso de milagros. El curso de milagros no hace que lo que la otra persona vea, tú lo digas, no, es que me hizo esto y tengo que reaccionar contra eso, o yo soy mejor y lo voy a perdonar. No, el curso de milagros nos está diciendo es que nosotros vamos a desarrollar una confianza de que el otro también es el Hijo de Dios y nosotros somos el Hijo de Dios. Estamos en un plano que solo podemos entender en esa conexión con nuestro Creador. La siguiente idea que quiero que miremos es que nosotros tenemos que tener claro cuál es tenemos que tener claro cuál es el verdadero propósito del perdón. O sea, ¿qué es lo que nosotros buscamos realmente cuando decidimos perdonar a alguien? Esto es muy importante, porque nuestra intención es la que va a determinar nuestras acciones y nuestras palabras. ¿Qué buscamos realmente cuando decidimos perdonar a alguien? Y esta es una pregunta que es muy sencilla, pero tiene profundas implicaciones en nuestra vida, de verdad. Profundas implicaciones emocionales y espirituales. Y nunca hemos pensado en eso. Entonces, muchas veces nuestra respuesta inicial podría ser que perdonarnos lo estamos haciendo para liberarnos de nuestra carga, del rencor, o para reconstruir una relación que se dañó. Pero si nosotros nos damos cuenta un poquito más de lo que eso, es que detrás de eso hay otras motivaciones ocultas. Porque este acto de perdonar generalmente se convierte en una transacción. Nosotros generalmente estamos esperando algo a cambio. Estamos esperando una disculpa, estamos esperando una retribución, estamos esperando una sensación de superioridad moral que nos haga sentirnos a nosotros bien. Y ese enfoque transaccional, que puede ser sutil, porque muchas veces ni siquiera nos damos cuenta que estamos perdonando, es para que nos den algo. Y nosotros nos decimos a nosotros mismos que hemos perdonado, pero en el fondo lo que estamos esperando es que la otra persona nos pague de alguna manera, ya sea con gratitud, ya sea con arrepentimiento o con reconocimiento. Y caemos en la trampa de creer que perdonar es eso, que estamos concediendo un favor a la otra persona o que necesitamos que la otra persona sane sus heridas internas. Y lo que estamos realmente es albergando resentimientos contra la otra persona. El perdón en el curso de milagros no es retributivo, porque el perdón es ver que lo que el otro había hecho nunca sucedió, dice el curso. Es decir, ver al otro como lo que es en realidad y no como los actos que hace, que pueden ser complicados. Yo no estoy diciendo que no. Es decir, ese espíritu de perdónalos porque no saben lo que es espíritu de amplitud, que es lo que Jesús está. Y el curso de milagros te da pasos prácticos para que puedas hacer eso. Imagínate la maravilla de poder llegar a eso. Entonces, en conclusión, el acto de perdonar, en su esencia más pura, es algo que no busca retribución, no busca reconocimiento, no busca ganancia. Lo que busca es liberarnos de las cadenas invisibles a las que estamos atados por el resentimiento, por la culpa, por el juicio. Y eso, como resultado, nos permite experimentar una vida de paz, una vida de armonía, una vida de libertad interior. Y ese es el regalo que nosotros nos hacemos a nosotros mismos. ¿Cómo? Dándoselo a los demás. Ojo con eso, dándoselo a los demás. Nosotros estamos, a veces nos dicen que curamos perdonamos para sentirnos bien. Eso tampoco es. El perdón del curso de milagros es: yo perdono al otro porque me doy cuenta de que el otro es lo que Dios creó. Entonces, finalmente, tenemos que entender cómo vamos a perdonar. Esa es una pregunta que me habían hecho. Entonces, vamos a dar unos pasos rápidos y, como les digo, esto es un tema muy amplio, vamos a verlo ahora. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es reimaginar el perdón. Es decir, tenemos que comprender que el perdón es algo más que dejar pasar las cosas, dejar pasar una ofensa. El curso de milagros nos revela que perdonar es un acto de liberación, de amor, y que cuando lo ofrecemos sincera e incondicionalmente a las personas que nos rodean, refleja miles de veces más y aumenta en nosotros. La segunda cosa es transformando la percepción. Es decir, una de las piedras angulares del curso es la idea que nosotros sufrimos, como habíamos dicho, no por los eventos externos, sino como los interpretamos. Entonces, la segunda cosa es aprender a transformar la percepción. Y eso es de lo que se trata la lección del curso.
La siguiente cosa que nosotros tenemos que saber es que tenemos que construir una confianza, tenemos que reconectar, y aquí es donde viene la cosa, tenemos que reconectarnos con la realidad de quién somos. La esencia divina no es el alma, es el espíritu, es lo que Dios creó, puro, que está parte de nosotros. Eso está en nosotros, por eso existimos, porque eso está ahí, estamos muy separados de eso. Entonces reconectar, construir la confianza es reconectarnos con esa esencia. Eso nos da fortaleza interior, nos da fe en nosotros y en las cosas que pasan alrededor de nosotros que nos van a llevar a esa claridad. Y en eso nosotros podemos aceptar que cada persona tiene un viaje especial de crecimiento personal y eso nos permite interactuar desde un lugar de comprensión, de amor, de paz, de empatía, porque todos estamos en el mismo proceso. Necesitamos empezar a evolucionar en la manera como nosotros respondemos, dejar de reaccionar tanto. Entonces, con confianza renovada, en una percepción transformada, en nuestras reacciones ante los desafíos de la vida, hacemos que las cosas cambien drásticamente. Y en lugar de responder con ira y juicio y defensa, empezamos a actuar con amor y con comprensión. Y eso crea espacios de autenticidad, conexiones genuinas. Esa es la práctica. Y yo tengo mucho que practicar ahí, porque, repito, ya se los dije, yo tengo reacciones muy... Y ahí es donde uno de los puntos que yo trabajo muchísimo. La otra cosa es que nosotros tenemos que, como dice, tenemos que hacer lo que es importante, como dice Nike, do it, haga lo que es importante. Tenemos que hacer lo que es importante. Entonces, el curso de milagros nos invita a que nosotros reflexionemos qué es lo que valoramos. ¿Es que acaso el orgullo y las cosas materiales son más valiosas que nuestras relaciones y que nuestras conexiones humanas? Porque cuántas veces se dañan las cosas por cosas externas, por el dinero. Entonces, el curso de milagros nos ofrece una perspectiva única sobre el perdón. Nos invita a verlo no solo como un acto, sino como un camino de transformación espiritual. Ese camino es uno que nos conduce a la paz interior. Es uno que nos ayuda a tejer una red de amor, de comprensión con el mundo que nos rodea. Es un viaje que, aunque es muy difícil, es desafiante, nos ofrece invaluables recompensas, que es el ser. Entonces, ahora, es cierto que nosotros tenemos muchas cosas que aprender. Entonces, en la primera clase, es evidente en esto que acabo de decir, es evidente que estamos hablando de un mundo de aprendizaje muy grande que está detrás de la idea del perdón y cómo vivir sin juicios. Este desafío, para poderlo entender, no solo se trata de entender los conceptos, lo que estamos haciendo aquí son ideas, conceptos, sino cómo verdaderamente transformar nuestra mente y nuestras acciones. Entonces, van a tener preguntas. ¿Cómo reconfiguro mis patrones de pensamiento? ¿Cómo puedo reaccionar diferente cuando alguien me lastima? ¿Cómo puedo desarrollar esa confianza en mí mismo y en otros? Y lo más importante, ¿cómo hago todo esto tangible, práctico, en mi día a día? Entonces, aquí estamos precisamente para sumergirnos en este océano de conocimiento y descubrimiento. Y aquí es donde viene precisamente por qué yo empecé a interesarme en este programa que estaba en inglés, en el Círculo de Atomen, y pedí ser instructor y lo adapté y creé parte de este programa con la vida integral para que nosotros podamos realmente utilizarlo. Entonces, durante el tiempo en que yo he estado estudiando y además enseñando el curso de milagros, yo me he dado cuenta que para muchas personas sumergirse en las páginas pues se sienten abrumados, porque es un texto profundo. Sí, estamos hablando de estudiar una escritura, como la gente que estudia la Biblia, como la gente que estudia el Bhagavad Gita. Estamos hablando de eso, de un camino de transformación, de cómo estudiarlo. Entonces, ¿cómo realmente podemos aplicar eso a nuestra vida? Y con esta inquietud, este anhelo de ayudar y de que comprendieran, es porque estamos haciendo más que una introducción asequible a las personas. Como les dije, este programa fue creado originalmente por el Círculo de Atomen. Hay dos entidades que producen libros. Uno se llama la Fundación de Paz Interior, FIP, que es el azul, y otro que es el Círculo de Atomen, que produce lo que se llama el CI. Es básicamente lo mismo. Uno tiene un poco más contenido que el otro, pero las ideas no cambian. Entonces, este curso yo creo que es una herramienta muy fácil para que ustedes puedan en 8 semanas darse cuenta si esto es algo que a ustedes les interesa. Entonces yo creé este programa con la vida integral para guiar, para aclarar, para sanar, para transformar, porque en nuestro camino espiritual realmente todos merecemos tener una guía que nos ayude a descubrir el guía verdadero, que es el guía interno. Entonces es simplemente llevar de la mano de aquí a todas estas ideas, aquí, que es el corazón, al corazón, y ahí está nuestro verdadero guía interno. Y cuando nosotros descubramos ese guía interno, compartirlo y estar en esta comunidad. Entonces, el curso es una ruta fácil y asequible, ¿sí? Es una ruta que tú puedes lograr. Entonces, lo que hace que este viaje que yo les estoy proponiendo, que el curso nos está proponiendo, no lo yo, es que tú puedas tener un mapa detallado de cómo hacerlo y puedas conocer ese camino. Cuando uno tiene el mapa, pues el viaje ya no le parece tan difícil. Yo personalmente he visto cómo el curso transforma las vidas. O sea, hay testimonios, ahora vamos a ver al final y al principio los que estaban viendo, en mi vida y en la de otros. Pero también me he dado cuenta, precisamente por el tiempo que llevo, que no es fácil.
se necesita un camino, una brújula. Entonces, este curso, más que una introducción a un curso de milagros, que es el de 8 semanas que vamos a ver, es la brújula esencial para darte esa trayectoria. Entonces, si te sientes perdido y abrumado acerca de cómo estudiar el curso, aquí está. Entonces, te ofrecemos en más que una introducción al curso de milagros, te ofrecemos herramientas para que el viaje por este curso sea sencillo, sea iluminador, sea transformador. Entonces, espero que te unas a nosotros en esta aventura interior. ¿Qué es lo que vamos a ofrecer? ¿Sí? Realmente esto es algo que yo pienso que estoy súper agradecido con el equipo de la vida integral. Yo creo que han hecho un trabajo excelente y estamos ofreciendo algo que creo que es muy valioso. Entonces, si quieres embarcarte en este mundo transformador, vamos a ver qué es lo que este curso tiene. Entonces, la parte central del programa son clases de 1 hora y media que tendremos durante 8 semanas seguidas. Ahí vamos a explorar el curso de milagros, que nos enseña cómo transformar nuestras vidas, no viviendo como yo, como monje de Ashram, sino al día a día, viviendo con las personas, lo que hacemos. Entonces, el curso habla, por ejemplo, de Jesús, del Espíritu Santo, del ego, pero vamos a entender qué representan y qué nos dice el curso que es. Así como hablamos de pecado, de perdón, hay muchos términos en el curso que nos hablan de cosas mucho más profundas y vamos a poder acceder a la transformación que el curso nos da. Vamos a hablar de un sistema de pensamiento del ego, o sea, cómo el ego es una manera de ver el mundo que causa sufrimiento, esa voz en nuestra cabeza que no representa realmente lo que nosotros somos. Estamos identificados, pero eso no es lo que nosotros somos. Vamos a hablar del ego, cómo nos causa sufrimiento y qué hacemos al respecto. Y el perdón como enseñanza central, como la paz, que es realmente nuestro estado natural, cómo podemos hacer que eso se manifieste cada vez más. Más que nada, al final de este programa, vamos a saber, vamos todos, es decir, cada uno de ustedes va a decir, bueno, sí, a mí me interesa estudiar el curso de milagros, yo quiero transformarme con eso, o no me interesa, o puedo seguir otro camino, pero van a tener una oportunidad que a nosotros nunca nos han dado, porque cuando nos crean en una religión, nuestros padres nos dicen, esta es la religión, aquí lo que está diciendo, le vamos a presentar un camino y ustedes deciden, nadie se los va a imponer. Segundo, van a tener meditaciones guiadas propias del curso. Cada sesión de esas 8 semanas va a empezar con una meditación especial que van a además tener, durante los 8 días hasta la otra sesión, van a tener la oportunidad de practicar esa meditación diaria, que eso es muy transformador. Y eso nos va es decir, esa es la práctica. También vamos a tener espacios. Además, vamos a tener espacios. Al concluir cada clase, yo voy a abrir un espacio exclusivo para preguntas y respuestas. Ese será el momento de compartir, de aprender experiencias con los demás y cómo llevar a la vida esta enseñanza. Pero además, ¿sí?, tenemos que todo esto va a tener un material complementario, o sea, no requieren otro, les vamos a dar todo el material que ustedes necesitan. El curso está diseñado con mucho cuidado para reforzar y consolidar lo que estamos explorando, lo que estamos aprendiendo. Y la otra cosa hermosa es que vamos a estar en grupo y se va a formar una comunidad entre nosotros de personas que están pensando eso. Eso es el último punto, la importancia de la comunidad. Entonces, para recapitular, me vengo acá. Sí. Entonces, voy a recapitular. El programa incluye un proceso de formación de 8 clases semanales de 1 hora y media, meditaciones guiadas al comienzo de cada clase y la meditación para que la puedan hacer durante la semana, espacios de preguntas y respuestas, material de lectura, ejercicios y tareas de cada semana, comunidad de apoyo que está al mismo ritmo y también son gente que están llamadas a sanarse, a despertarse, a crecer, a vivir en paz. Entonces, realmente es una maravilla estos momentos que hemos tenido en este webinar. Y antes de que nos despidamos, yo tengo algo especial que quiero compartir con ustedes que están aquí, que sienten el anhelo de vivir con más profundidad. Como dijimos, de sanar las heridas viejas, de quitarse los pesos y que no nos dejan volar. Entonces, aquellas personas que estén comprometidas, que den el paso y se inscriban en las próximas 48 horas, les voy a hacer un regalo muy especial, porque sé que son personas comprometidas con su propio desarrollo y con su crecimiento. Y quiero apoyarlas en este viaje de transformación. Entonces, si ustedes se acuerdan cuando hablé al principio, compartí mi experiencia de que estaba en el Ashram y que me certifiqué en muchas cosas y metodologías. Y una de esas cosas en que me certifiqué es el famoso método Sedona, que es un método desarrollado por Held Dwaskin. Esto viene de otro maestro, pero básicamente es una técnica de liberación emocional, es una técnica que te quita las emociones y te deja tranquilo. Se basa en el concepto de que nuestras emociones y nuestras creencias limitadas son el resultado de la acumulación de experiencias del pasado. O sea que ese método Sedona tiene una parte de lo que está el curso de milagros diciendo, que podemos soltar esas interpretaciones. Y la técnica es muy simple, es una serie de preguntas y procesos introspectivos que nos van a guiar cómo salir de eso. Entonces, todo esto es lo que les he comentado. Las meditaciones, bueno, estoy diciendo, repitiendo qué es lo que contiene el curso de nuevo. O sea,
tiene las clases de 1 hora y media, tiene el material de lectura, las meditaciones semanales, la comunidad de apoyo, y además acabo de agregar el taller de cómo librarnos de nuestras adicciones emocionales. Entonces, este es un producto que nosotros estamos dándole un valor muy introductorio de $8 por clase, 64 horas es todo el programa, y estamos dejando en el chat, debe estar un enlace para que ustedes se puedan inscribir, pueden pagar en 1 o 2 cuotas. También le estamos dejando el enlace de WhatsApp para que ustedes puedan responder, el equipo les va a responder preguntas y vamos a acompañarlos en la decisión de participar. Si tienen alguna pregunta que les esté impidiendo participar, escriban, hablen con el equipo, ¿sí? El programa empieza el 24 de octubre y realmente me encantaría que ustedes estuvieran conmigo. Entonces, bueno, sé que muchos tienen preguntas sobre lo que hoy aprendimos sobre el perdón, sobre el programa en sí, sobre el curso de milagros, y por eso mañana a la misma hora vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas. Ahí va a estar libre, vamos a todos estos temas, vamos a haber preguntas, seguramente vamos a responder muchas preguntas sobre el perdón, sobre el curso, y mientras tanto, vean la información en el programa, tomen la decisión de acompañarme y participen en el taller para eliminar sus adicciones emocionales. Ahí voy a responder las preguntas más frecuentes que siempre recibimos nosotros en estos programas. Entonces, ¿cuándo comienza el programa? El programa comienza el 24 de octubre. El 24 de octubre hasta el 12 de diciembre. Las horas: en Nicaragua, Guatemala, Costa Rica y México a las 6, en Colombia, Ecuador y Perú a las 7, en Bolivia y Venezuela a las 8, en Uruguay y Argentina a las 9. Formas de pago: sí, tenemos formas locales de pago en Colombia, en Ecuador, en Chile, en México, en Bolivia. Habla simplemente con el equipo y hay formas de pago locales o pueden pagar con tarjeta de crédito, etc. Se puede pagar en cuotas, puedes inscribirte y pagar en 2 cuotas, sin intereses ni tasas adicionales, y se aplica para formas locales de pago, no solamente con tarjeta. Ahora, una cosa importante: ¿qué pasa si empiezo el curso y descubro a mitad de camino que no es realmente lo que es para mí? No hay problema, simplemente nos dices, te vamos a hacer unas preguntas, no para juzgar si te devolvemos la plata o no, sino para poder servir mejor a la comunidad y servirte, y te devolvemos la plata. Es así de simple, ¿no? Y puedes asistir a la mitad del curso, básicamente. Ok. Otra cosa que algunas personas preguntan es si tienes que haber leído el libro o tienes que comprarlo para poder hacer el curso las 8 semanas. No. Entonces, el programa te enseña y te profundiza, como dice la necesidad central del curso, pero se ajusta así no hayas leído el libro. Ahora, si decides que este es un camino para ti, pues tener el libro físico es algo que vale la pena. Es un gran compañero. Pero el programa que vamos a hacer de las 8 semanas tiene todo el material incluido. Tiene las lecciones impresas que vamos a mirar, tiene todas las citas del curso, todo está ahí. Y además, después de que lo compres, te queda para consulta todo el tiempo. ¿Qué pasa si no puedo asistir a alguna clase? Tampoco hay problema, porque las clases se graban y las puedes mirar durante esa semana. Claro que lo ideal es estar en la clase, por la interacción que vamos a tener y por las preguntas que surgen ahí, pero van a ser grabadas. Y si tienes más preguntas, mañana tenemos la sesión de preguntas y respuestas. ¿Ok? ¿Qué reacciones hay? Yo le agradezco nada más el tiempo. Muchas gracias por su mensaje. Me gustó mucho lo que explicó y lo que nos compartió. Le agradezco mucho su mensaje y su tiempo, porque pues el tiempo de todos es muy valioso, y yo agradezco mucho todo lo que nos enseñó, la enseñanza que nos dio. A mí sí me gusta mucho el curso de milagros. Yo lo sigo y yo todos los días hago la lección del curso y estoy leyendo el libro, y lo recomiendo mucho a la gente que quiera participar y entrar en esto, y muchísimas gracias. Bueno, ¿alguien más? Buenas noches. ¿Tu nombre? No. ¿Andrea? Sí, ¿Qué tal, Andrea? Muy bien, muy bien. Pues muy contenta con este mensaje, con lo que nos comparte. Y pues yo también he tratado de seguir el curso de milagros, pero se me complica un poco. Yo creo que esta es como una oportunidad de hacerlo más sencillo. Sí. y acercarse a eso, porque la verdad el mensaje del curso es hermosísimo, como modo de vida es wow, algo que todos quisiéramos tener, pero como todo lo bueno tiene que esforzarse un poquito, y bueno, a veces es difícil encontrar ese tiempo, sobre todo en este mundo tan lleno de distracciones. El curso tiene en cuenta eso, Andrea, y o sea, a veces con dedicarle 10, 15, 20 minutos al día hay una transformación muy poderosa cuando empiezas a entender. Gracias, Andrea. Isabelita. Hola, José. Hola. Bueno, quería agradecerte. Realmente el curso de milagros para mí es algo que uno no termina de aprender, siempre aprende cosas nuevas. Hoy con el tema he conectado porque yo trabajo el tema de crianza, ¿cierto? Soy psicóloga de familia, y el tema del conflicto entre hermanos empieza desde muy niños. Esta rivalidad, esta competitividad. Creo que la parte más espiritual generalmente no la conectamos, y el curso de milagros da esa respuesta, y nos quita esa carga, ese peso de que hay que conocer técnicas súper evolucionadas.
pues las técnicas más evolucionadas están en nosotros, pero a veces nuestra desconexión nos ha impedido entenderlo. Yo he leído el libro, he hecho los cursos de YouTube gratuitos, pero yo estuve en una experiencia contigo que me gustó mucho, como entender cuando tú me explicabas qué era el sentido de todo esto, ¿cierto? Entonces, siento que aprender de una persona que ha experimentado el tema es muy valioso y por eso quiero aprender más para poder acompañar, digamos, las familias en este tema de hermanos y del perdón, que siento que es el único acceso que tenemos hacia la paz que queremos en casa. Así que muchas gracias por compartirnos esta propuesta. Gracias, Isabel, qué honor que digas eso. Y quería comentar una cosa rápida, y aquí ya estamos terminando, pero esto es muy importante. Imagínate que, y tú que ves niños todo el tiempo, las ideas acerca de quiénes somos y las ideas religiosas, y si te portas mal, entonces te vas para el infierno, y todas estas cosas, son las que crean todo ese problema desde niños, ¿no? Entonces, si los padres pueden ver a sus hijos como otro ser como ellos mismos, tienen que respetarlo y amarlo. No le pueden estar. Entonces, es maravilloso, es maravilloso. Es un mundo de maravilla al que aspiramos todos. Y cada uno tiene su camino. Gracias. Gracias, Isabel. ¿Alguien más? Sí, todos los links están en el chat y también estaremos enviando información en los canales de WhatsApp que se han creado para esto. Y mañana tenemos la sesión de preguntas y respuestas donde ustedes van a poder profundizar. A la misma hora, ¿no? Sí, a la misma hora, y van a recibir ustedes también un recordatorios antes de empezar para que compartamos nuevamente la alegría de estar acá en comunidad. Entonces, pues nada. Y pueden invitar a otras personas. Sí, desde luego que sí, pues mientras más seamos, va a ser muchísimo más interesante esta nuestra comunidad. Entonces, José Ricardo, muchas gracias por esta sesión. Les vamos a dejar con unos testimonios de las personas que han sido acompañadas por José Ricardo y por el curso de milagros. Muchísimas gracias, José Ricardo, y gracias a toda nuestra comunidad, y nos vemos mañana a la misma hora. Gracias. Y miremos el video de testimonios. Gracias, chao. El curso de milagros vino como a sacarme de un hueco profundo y oscuro. Era muy escéptica cuando llegué. No creía todavía en el curso de milagros. Cuando fui viendo mi cambio, es cuando creí que sí, que Dios actúa y que me tenía preparado acá un regalo maravilloso que era recuperar mi paz. Entonces sí, al principio me costó mucho, porque iba a encontrar en mis concepciones religiosas, católicas y eso. Pero después entendí que es muy profundo el curso, que me puede servir para ahondar más en esa espiritualidad. Y siempre que tenía muchos problemas o dificultades, yo siempre decía, yo tengo que encontrar el camino de manejar el ego. Pues ahí empecé, no entendía nada, me parecía además muy loco, pero lo que me pareció súper interesante desde que empecé hasta ahora es que yo nunca he sentido que me quiera ir del curso. Yo he sentido antes cada vez la necesidad. Siento mucho el grupo. Cuando no puedo conectarme, hago el ejercicio y yo siento el grupo. O sea, yo siento que tengo ese sostén, ¿no? Es que yo nunca he sido de grupos y entonces me pareció súper interesante. Este ha sido como el espacio donde yo puedo ser. Y pues es un año apenas el que yo estoy justamente en este mes de octubre y yo me uní a este grupo y pues sí, volteo atrás y yo digo, qué bonito lo he vivido y espero vivir muchos años más, como dice el curso, para poder conocer, para poder saber lo que es el perdón y no hablar del perdón, ¿no? Sino realmente vivirlo. Entonces, para mí el perdón es uno de los conceptos del curso más misericordiosos que tiene con nosotros. Probablemente ya el haberlo conocido, el haberlo leído un poco, el ver cómo estaban estudiando ustedes, bueno, pues me llenó por completo. Esta posibilidad de cambiar mi mente por otra mente es lo que me ha atado aquí y lo que me ha permitido, ya lo dije, mirarme de otra manera y mirarlos a todos de otra manera. Estas reuniones a mí me han servido mucho. La realidad es de que entro muchas veces sin comprensión de algunas situaciones y salgo con comprensiones más amplias. Entonces, pues, es un poder enriquecerme el estar con ustedes todos los días que puedo estar. De que es un cambio de un esquema mental, que eso me pareció genial, ¿no? Que poder uno ver las cosas de otra manera y saber que sí hay, para mí es muy claro con el curso que hay algo más allá, ¿sí? Que te guía. Eso yo no lo había encontrado a otro nivel.